amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo registrar datos en una tabla automática utilizando una macro. Bien, para ello nuestra tabla la vamos a convertir en una tabla automática. La seleccionamos toda, apretamos Control T, la tabla tiene encabezamientos y aceptamos. Ya tenemos una tabla automática. Bien, ahora vamos a grabar una macro que lo que tiene que hacer es dejará un espacio, cogerá los datos, los copiará y los pegará en el espacio creado y borrará los datos para que se quede otra vez preparada para volver a registrar datos. Bien, vamos a ello. Nos vamos a programador, grabar macro, le ponemos un nombre a la macro, registrar, opcionalmente se le puede poner una descripción y aceptamos. Ahora ya está esperando a que vayamos haciendo los pasos y el propio Excel los irá grabando en código VBA. Nos colocamos, insertamos una fila, seleccionamos todo, Control C, bajamos, Control V, volvemos y borramos, 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 borramos y borramos. Y ahora cogemos y hemos terminado de grabar. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un botón. Insertar, botón. Lo ponemos por aquí, más o menos, que ejecute la macro. Le damos a aceptar. Le vamos a poner un nombre. Registrar. Y ya lo tendríamos. Vamos a probarla. Vamos a poner un nombre, Carlos Piñón, es masculino, es un operario y su fecha de nacimiento va a ser el 12 del 12 del 2000. Y ahora registramos. Y como veis, ha grabado el nombre y lo ha dejado listo para volver a trabajar. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.